Momento de Sol Gori ahora con nosotros, que vino con efeméride. A ver, sí, porque en unos días es la efeméride sobre el descubrimiento de la penicilina. No sé si te suena, pero es de los primeros antibióticos y que no tiene tantísimos años. Más allá de que se van a cumplir dentro de unos añitos, se cumplen 100 años del descubrimiento, pero del uso en sí no hay tantos años. O sea, recién en 1945 a 1950, dependiendo del país, se empezó a utilizar masivamente. Y no es mucho tiempo, ¿no? Uno piensa eso, ¿cómo era el mundo antes de tener antibióticos, ¿no? Cómo un montón de enfermedades progresaban y, bueno, y había bastante mortandad por no estar este antibiótico, ¿no? Y el descubrimiento en sí tiene que ver con Alexander Fleming, que también es bastante conocido, que es un bacteriólogo, en verdad, un científico escocés, que, como te decía, el 3 de septiembre de 1928, él vuelve de las vacaciones. Ahí hay como algunas versiones diferentes, pero la más conocida es que él vuelve de las vacaciones, había dejado unas placas de cultivo olvidadas, dicen en las versiones, bueno, él cultivaba bacterias, ¿no? Entonces de repente vuelve de las vacaciones, se agarra las placas de cultivo, las empieza como a clasificar, algunos otros dicen no, las empieza a lavar, porque en realidad ve que hay algunos que tenían algunos hongos que habían crecido de algún modo, y hay una placa en particular en la que él ve que en vez de estar todas las colonias de bacterias una al ladito de la otra, había algunos espacios vacíos en donde había crecido un moho, sería un hongo, penicillium, después se sabe que es el penicillium, y alrededor tenía como un halo, de alguna manera blanquecino, en donde no estaban creciendo esas bacterias. Entonces él ahí presta atención y dice, no solo se me contaminaron los cultivos, que es algo que no debería suceder, sino que algo pasó que la bacteria dejó de crecer en donde está ese moho, ¿no? Y entonces ahí es donde se le prenden las alarmas y dice, acá algo pasa y hay que investigar qué es eso que sale, ese zumo, le dicen, el jugo del moho. Bueno, resulta que había un compuesto natural que lo producen los microorganismos justamente para poder ganarle al otro microorganismo, ¿no? Para defenderse, que es el antibiótico, era la penicilina, justamente es producida por el penicillium, por este hongo, para defenderse de las bacterias. Y ahí es donde se empieza a descubrir para qué sirve esta penicilina, contra qué nos salva. Bueno, salva contra Staphylococcus, contra difteria, contra sífilis. Bueno, se utiliza para un montón de cosas. Ahora hay derivados de ese antibiótico, pero la penicilina la conocemos todos. Y fue la primera vez que existió esto de, bueno, algo para curar otra cosa, digamos. En ese sentido, claro, el entendimiento del antibiótico. Claro, arranca con los antibióticos. Hay algunos registros de egipcios que se pasaban algunos tipos de mohos, ¿cómo es que le llamaban? Bueno, no me sale ahora el nombre, que usaban como cataplasmas de mohos con pan mohoso que se ponían en las heridas. O sea, hay algunos registros que parecería de ser tratamiento. Que ya naturalmente se había llegado como a esa conclusión sin saber qué era, sin saber que venía de un hongo, nada, pero como que se utilizaban a nivel natural, ¿no? Y a nivel ancestral, por decirlo de una manera. Pero acá empieza a aparecer algo de laboratorio que en realidad en ese momento Alexander Fleming lo publica al año siguiente, la investigación, y él es como que lo utiliza como para el laboratorio, como para un método de aislamiento y de clasificación de justamente las bacterias, porque algunas eran resistentes a la penicilina de este penicillium, algunas no. Entonces lo utiliza más de laboratorio. Pero en realidad empiezan a haber otros científicos y científicas que en este caso, bueno, estaba en Gran Bretaña, en Londres, en un hospital de Londres, y empiezan a darse cuenta que esto tiene un potencial impresionante a nivel clínico, ¿no? Y en ese momento se empieza a dar también la Segunda Guerra Mundial, o sea, veníamos de la primera, empieza a aparecer la segunda, y el potencial que puede llegar a tener este antibiótico para los soldados, ¿no? Para lo que sería después, bueno, cómo concluye la guerra y cómo justamente los aliados de Occidente llevan sus kits de penicilina, así es como termina la historia, porque ellos pueden llevar su propia penicilina para salvarse, ¿no? en lo que es el último enfrentamiento en la Segunda Guerra. Entonces, en el medio de ese proceso entre que Alexander encuentra esto y que se logra tener la penicilina para esos kits médicos, pasan un montón de cosas, se intervienen un montón de científicos y un montón de empresas también, farmacéuticas, grandes farmacéuticas que hoy las seguimos escuchando, Merck, Pfizer, Lilly, Abbott, todos esos empiezan a
ayudar a que justamente la penicilina pase de ser un juguito que estaba en una placa de cultivo y que por serendipia, que es como cuando aparecen casualmente estos hallazgos, ¿no?, que terminan haciendo un antes y un después en lo que en este caso en lo que es la terapéutica, para que pueda llegar a salvar hasta hoy en día más de 200 millones de vidas, se cree, ¿sí?, la penicilina. Entonces, en el medio tuvieron que pasar varias cosas. Por ejemplo, empezaron a hacer la fermentación, o sea, a que tienen que producir ese hongo y tienen que después poder aislar también lo que hace ese hongo, porque no es que uno puede hacer ese cataplasma como hacían los egipcios, que quizás tenía mucha gravedad o toxicidad también en el cuerpo humano, sino que tenés que lograr tener lo más purificado posible ese compuesto natural que es el antibiótico en sí. Las contraindicaciones, digamos, que después te generan otras cosas negativas. Claro, totalmente. Entonces, ese proceso, como era un bicho bastante inestable y generarlo era complicado, cuando empieza encima los conflictos bélicos en Europa, ahí es donde algunos científicos dicen, no, bueno, vamos a tener que tener ayuda de Estados Unidos, y es donde entra Estados Unidos y se comienza a hacer la purificación y la producción masiva, que es justamente, como te digo, cuando ya estaba la Segunda Guerra arrancada y cuando el patriotismo, acá tengo una frase textual, el patriotismo es tan importante que se empezaban en las fábricas donde se estaba haciendo o podríamos decir las farmacéuticas, ¿no? Pero bueno, los lugares donde se estaba haciendo la penicilina, se ponían carteles que decían: se le insta a comunicar a todos los trabajadores de su planta que la penicilina producida hoy salvará la vida de alguien en unos pocos días o podrá curar la enfermedad de alguien que ahora está incapacitado. Ponga carteles en su planta, coloque avisos en los sobres, cree entusiasmo por el trabajo hasta en el trabajador más humilde de su planta. Porque justamente era como, bueno, tenemos que poner todas las fichas acá porque esto nos va a dar realmente una ventaja respecto al enemigo, porque vamos a poder salvar un montón de vidas que en ese momento, imagínate, cortes muy importantes. Staphylococcus aureus es una bacteria que, por ejemplo, vive en nuestra piel y que si la piel se corta puede llegar a ser una infección mortal. Bueno, esto con el antibiótico, con la penicilina, se podía controlar. De hecho, en paralelo, mientras que fabricaban el producto, se iban haciendo ensayos clínicos y se iba viendo cómo, tanto en ratones de laboratorio, se podía salvar justamente de estas septicemias, esas infecciones a nivel sistémico, y también a nivel humano, ¿no? Ya se estaban empezando a hacer las primeras pruebas. Con lo cual, esto con los años terminan, bueno, además de que termina saliendo bien y se termina utilizando la penicilina en la guerra, y bueno, finaliza la guerra, también se le da el premio Nobel, ¿no? A Alexander Fleming y a otros dos científicos que fueron los involucrados en llevar, como te digo, la idea de alguna manera de Gran Bretaña a Estados Unidos. Y para cerrar, les comento que justamente cuando gana el Premio Nobel de Medicina, en el cual también estuvo involucrada en la investigación una mujer, como siempre pasa, que son invisibilizadas a los años, Dorothy Hodgkin consigue, es la que encuentra la foto, hace la foto de la estructura de este antibiótico, la estructura química, termina consiguiendo un Nobel de Medicina muchos años después, pero en el cierre, cuando le dan el Premio Nobel a Fleming y a estos otros dos científicos, él dice: hay reglas sencillas para el uso de la penicilina, usarla solo para los microbios que sean vulnerables a ella, aplicar dosis indicada y que el tratamiento dure lo suficiente para eliminar la infección. Siguiendo estas reglas, todos quedarán satisfechos. De lo contrario, el resultado será decepcionante. Y digo esto porque él ya empezaba a decir en esa época, en los 40s, que había que tener cuidado con el uso indiscriminado de antibióticos. Así que eso también es el cierre un poco, que ya lo decía él, el que primero que descubre este uso de este antibiótico y este antibiótico en sí, que bueno, que tenemos que cuidar también, ¿no? Obvio. Para que siga funcionando tenemos que hacer un uso que sea regulado, consciente, tal cual. Y no automedicado. Y no automedicado. También hay que decirlo eso. Tal cual. Por supuesto. Gracias, Sole, como favor, siempre. Nuestros protagonistas, mirá. Mi nombre es Maximiliano Urquiza. Actualmente me desempeño en el área técnica de la sala de simulación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Pampa. Estoy cursando una práctica educativa interna, algo así como una pasantía. En esta práctica educativa interna realizo las tareas de soporte técnico, lo que consta de contarles cómo funcionan los simuladores, cuáles son las especificaciones técnicas, cómo es que se pueden aprovechar, cuáles son las limitaciones que tienen los simuladores, porque su anatomía es distinta, la configuración de los espacios, de los talleres de habilidades, el aprovechamiento y optimización de lo que son los recursos y a la vez la creación de dispositivos para prácticas masivas. A su vez, otra de las tareas que realizo son las de mantenimiento de los simuladores para que estos mantengan su vida útil. Trabajo también con el aula virtual, desarrollando
un nuevo esquema para que sea más fácil y más accesible tanto para los docentes como para los alumnos. Mi rutina consiste en organizar el trabajo con previa anticipación. Lo que hago es pedirles una lista de cotejo de las habilidades que ellos vayan a trabajar con los alumnos, por ejemplo, venoclisis, colocación de sonda vesical, trauma en algunos casos. Lo que se hace es se pide una lista, se trabaja sobre el material y se lo prepara para el docente. Se acopla aproximadamente la cantidad de estudiantes para que todos puedan pasar y realizar su práctica. Trabajar en la sala de simulación me permitió adentrarme en el campo de la investigación, lo que me permitió incorporar las herramientas para poder llevar a cabo un proyecto de desarrollo de dispositivos de bajo costo para prácticas masivas. Este espacio es fundamental para poder desarrollar nuestras habilidades como futuros profesionales en la carrera de enfermería. Los invito a los y las estudiantes a que participen de la sala de simulación. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, me estaba chusmeando